magic. Call it true. I call it magic. When I'm with you, and I just got broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't. No, I don't, it's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. Call it magic. Cut me into two. And with all your magic, I disappear from view. Te estoy mirando. Bueno, como verán, no soy muy cibernética porque es poner fotos. Siempre podés acompañar. No, siempre me río de mi presentación porque no logro convertirme en tequi. Ya lo lograremos, pero sigo siendo bastante acústica. Bueno, qué lindo estar acá. Me presento, soy Inés Berton, Ine para muchos. Y bueno, me encanta estar con Endeavor. La verdad que para mí Endeavor ha sido un lugar de enorme inspiración. Y creo que al final del día de eso se trata, de inspirar y dejarse inspirar, estar en este estado esponja y escuchar, ¿no? Escuchar, rodearse por gente que sepa más que uno en muchas áreas, dejar el ego de lado y animarse a soñar. Y así empieza un poco esta historia. Lo que contaba Tito es verdad. Yo en realidad de chica tenía fuertes dolores de cabeza. A los 18 años me fui de viaje con amigas a Francia. Bueno, hice un viaje bastante largo y terminó en Francia. Y empecé a descubrir que estos dolores de cabeza, que eran tan molestos, en realidad tenían mucho que ver con mi olfato. Tenían que ver con una capacidad olfativa muy grande. Y que ciertos olores detonaban estos dolores de cabeza. En especial cuando limpiaban los pisos en el colegio con lavandina o ciertos productos, detonaban estos dolores de cabeza. Así con el tiempo y unos estudios, aprendí que en realidad lo que tenía era olfato absoluto, que es como el oído, pero en el olfato. Solo que si uno no aprende a ponerle nombre, a nombrar realmente cada ingrediente a poder nombrar, esto no lo podía transmitir y no lo podía contar. Empecé, en realidad yo siempre supe que quería pintar, que quería escribir, siempre vine del lado creativo y del palo creativo. En el colegio era la peor de la clase, literal. Está creo que una de mis mejores amigas del colegio acá y sabe que todo a marzo, hasta flauta. Y bueno, pero yo siempre supe que lo mío era la pintura y lo mío era escribir y era un modo de transmitir. Así es que a los 20 o a los 19 me fui a Nueva York, conseguí un trabajo en el Guggenheim del Soho, un museo maravilloso, para cubrir todo lo que era arte latinoamericano, para Sotheby's, para Christie's, para cubrir remates. Y yo trabajaba y me daba cuenta que me encantaba pintar, pero no tenía nada que ver con trabajar en un museo. La parte de abajo era una casa de té fantástica, donde me encantaba ir y decir, quiero esto, con esto, con esto, con esto. Y por suerte, toda la gente que estaba en la fila decía, quiero lo mismo, quiero lo mismo, quiero lo mismo, quiero lo mismo. Hasta que un día viene Anita Roddick, una de las fundadoras del Body Shop, junto a Miriam Novell, la otra fundadora, y me dicen, Inés, cada vez que venís sube la facturación, nos encantaría que te vengas a trabajar con nosotros. Y yo no lo dudé. Yo creo que hay un momento en la vida donde uno encuentra su latido, donde uno encuentra
Yo siempre digo que donde uno fluye, uno es abundante. Donde uno encuentra ese latido certero, donde uno encuentra ese lugar que uno va a un ritmo y las ideas pueden bajarse a tierra y realmente hacerse realidad. Así es que sin dudarlo dejé mi trabajo en el Guggenheim y me fui a trabajar para esta casa de té fantástica. Nunca avisé, entonces me acuerdo perfecto que lo llamó mi padre, quien me hacía el aguante en ese momento, y le digo, papá, dejé mi trabajo en el Guggenheim, ahora voy a hacer té. Claro, abogado tradicional, la respuesta no fue tan, qué bueno Inesita, sino fue como, le digo, voy a hacer té, y me contestó, ¿té vocacional? Y yo le decía, no, té para tomar. Me decía, ¿pero cómo té para tomar? Sí, papá, mezcla yuyos, es re divertido. Y me decía, ¿pero no hay algo un poco menos hippie que hacer té? Vos trabajabas en el Guggenheim, trabajabas para Sotheby's, para Christie's, para casas fantásticas, pero no hubo vuelta atrás. Yo creo que el instinto es el instinto y hay que escucharlo siempre. Y con los años entendí que el instinto y esa corazonada, en inglés se dice el gut feeling, es algo que es fundamental en todos estos momentos. Así fue como empecé a trabajar, $4 la hora, con un lugar lleno de bengalíes. Llegaban los puertos, tenía que ir a cubrir todos los remates, empecé a viajar bastante y empecé a trabajar con una maestra japonesa, que fue mi mentora. Y yo, a lo largo de este tiempo, cuando iba a Experiencia Endeavor, siempre me daba cuenta que empezaba contando. Yo empecé Philosophy con $132. Y es así, el ticket está enmarcado en mi oficina, nunca tuvo un aporte de capital. Pero la verdad es que no empecé Philosophy con $132. Empecé Philosophy con un capital enorme, porque empecé Philosophy con $132, pero con un entusiasmo enorme. Y ese entusiasmo, ese modo de poder compartir, de poder entusiasmar al otro, de poder contar tu idea y que te brillen los ojos y que el otro diga, yo quiero ser parte, no sé ni cómo, pero de alguna manera quiero ser parte de esto. Compartir tu pasión, compartir lo que te gusta, lo que sentís que es el road less travel, el camino menos transitado. Todos van para un lado y vos vas para uno que es menos certero, que es un poquito más peligroso, que tiene un riesgo. La creatividad no es otra cosa que el coraje divirtiéndose, y entonces hay que estar con ese estado de coraje y saber que uno va a ser patito con la pera un par de veces en el camino seguramente, pero eso de lo tengo que hacer, es el camino transitado, pero yo lo tengo que hacer. Y si en alguno de ustedes está esa sensación de no es seguro, la seguridad no está nunca, pero yo sé que lo tengo que hacer, eso es el espíritu emprendedor y eso es ADN puro. Yo creo que todos en algún lugar tenemos un ADN emprendedor. Y trabajé en Nueva York muchos años. Insisto que mi mayor capital fue mi entusiasmo, mi pasión y mi educación, mi foco, poder aprender a hacer foco. Y volví a Argentina después de muchos años viajando, caminando las cosechas. Trabajaba en Nueva York, un trabajo lindísimo, diseñaba para Fauchon en Francia, para Harrods en Londres, para los reyes de Inglaterra, para los reyes de España, para el Dalai Lama. La verdad que tenía un trabajo increíble. Y en el 2001 salgo a caminar, nunca me voy a olvidar, headphones escuchando Vuelvo al sur como se vuelve siempre un amor, soy del sur como los aires del bandoneón. Y al día siguiente volví. Volví con la idea de, dije, si voy a hacer algo lo quiero hacer en Argentina. No sé si para Argentina, que Argentina esté incluido, pero desde Argentina. Y así es como vuelvo a Buenos Aires en el 2001 y empiezo Philosophy. Digo esto del entusiasmo porque en el medio tengo un golpe fuerte, se incendia mi departamento de Nueva York, me quedo sin nada de plata realmente, y no quería empezarlo sola, tenía la necesidad de armar el ADN de marca, armar esto de como yo había aprendido, el té como lenguaje, el té como filosofía de vida. Estamos hablando de un commodity, pero del segundo producto de mayor consumo en el mundo después del agua. El té no es otra cosa que agua saborizada. Y desde un vendedor en un mercadito de especias en la India, a alguien en Zanzíbar, al Ritz-Carlton en
en Londres, o sea, hay tantos hoteles, restaurantes, en cada lugar hay tazas de té. Siempre hay una taza de té. El té no conoce fronteras, es totalmente universal. Es la fusión de Oriente y Occidente. Si hay un lugar donde Oriente y Occidente se encuentran, es en una taza de té, seguramente. Es agua, sensibilidad y paciencia. Y en realidad traté de convertir eso, esto de mezclar yuyos o buscar los mejores ingredientes. Soy una convencida que un té honesto se hace con ingredientes honestos. Es como el sushi, no importa lo genio que sea el sushi man, si el pescado no es fresco no hay buen sushi. No importa si soy alquimista, si soy artesana o qué parte de trabajo, sí sé blendear, sé crear sabores que por suerte gustan mucho y tenemos presencia en 20 países, pero en realidad lo que hago es buscar ingredientes nobles, vainillas de Madagascar, frutos rojos de la Patagonia, verbenas del sur de Francia, especias en Birmania, todas las bases del té del noreste de India, de Sri Lanka, de China, Japón, Taiwán, y vamos buscando cada ingrediente en cada lugar para después poder crear algún sabor, algún perfume nuevo. Recién cuando escuchaba decía qué increíble cómo las historias tienen que ver. Los que somos emprendedores en un momento emprendemos, las compañías crecen, la verdad que hoy me llena de orgullo, son 3 compañías que han crecido mucho con los años y es lindo estar en un supermercado en Beirut y ver las cajitas de té, siempre los compro porque me encanta tener el ticket del lugar. Entonces, estar por lugares insólitos en el mundo y encontrar mis tés es algo mágico. Pero hay un momento donde uno a veces siente que tiene que parar y pensar, no subirse al hámster, a la ruedita del hámster. Y esto de parar y pensar, y a veces uno tiene que volver a aprender o rodearse por qué te inspira para volver a tu centro, porque uno realmente se va yendo de centro muchas veces, empieza una cosa, la otra y que queremos crecer y a veces llegan proyectos insólitos. Y hace unos años empecé a entender, yo medito hace muchos años y ha sido muy importante en mi carrera, la meditación, entender que quería cambiar, competir por compartir, entender que todo el camino recorrido, que ha sido muy duro en muchos momentos, en algún momento uno se da cuenta que todo lo que pasó tenía que pasar para estar donde estás hoy. Que el cherish failure o aprender de tus errores es fundamental. Y empecé a entender que estaba en un momento que quería soltar. Leí un libro que me encantó, que se llama El Zen, en el tiro del arco y flecha, un libro súper finito, muy recomendable, que habla sobre la diferencia entre soltar y dejar ir. Y ahí entendí que lo que yo quería era dedicarme a crear, es donde yo puedo agregar valor, que necesitaba rodearme por gente que sepa más que yo, que necesitaba gente que sepa más de logística. En el té la logística es fundamental. Si consolidamos en Hamburgo, en Rotterdam, si estamos diseñando para una marca en Estonia, como estoy en este momento, o estoy diseñando para una marca en Inglaterra o en Dinamarca, desde dónde salir, si vuelve a Argentina, si zona franca, no zona franca, palito bombón helado, digo, ¿no? Entonces uno va aprendiendo. Y entendí que quería ser la mejor versión de mí misma. Y en eso aprender a soltar, uno a veces hace cosas que te ayuden. Y esto para mí es importantísimo. Recién hablaba del planeador y me sentí muy identificada. Yo empecé a hacer arquería, arco y flecha. Cuando uno hace el tiro y suelta, hay una gran diferencia entre soltar y dejar ir. Porque dejar ir es cuando uno dejo ir pero quiero seguir controlando. Soltar es cuando es el resultado de todo un proceso. Si uno armó bien el tiro, la flecha va a ir al blanco. No hay chance que la flecha no vaya al blanco. Y ahí entendí que yo quería soltar toda el manejo de la compañía diario. En ese momento estoy hoy. Soltar este manejo de todos los días, todo el armado que lleva y que me sacaba tiempo creativo. Los que somos creativos necesitamos foco, necesitamos orden y necesitamos este latido que nos va permitiendo crear. Y así fue como empecé este proceso ahora de dejar el management diario de la compañía para dedicarme solo a lo creativo. Es un momento muy interesante, muchos cuando emprenden
creen que esto es hasta el infinito, o creen, armo una compañía, la inflo y la vendo. Todo se puede hacer. Yo entendí que en esta compañía mi corazón es fuerte, mi pasión ha cambiado mucho el camino, animarse a crecer. Una compañía que empieza con $132 es ganás y bolsitas de garrapiñada llenando, ¿no? Cerrando con chinche y mariposa estas cajitas primeras que hicimos. Y hoy cuando uno ve que estamos en todos los supermercados del país, es lindo ver cómo fue pasando, cómo se fue haciendo, cómo compramos la primera ensaquitadora, cómo hoy con una planta en León Suárez, una planta en Pilar, una planta en Hamburgo, cómo todo esto fue cambiando todo lo que fuimos haciendo. Rodearse bien es fundamental. Si yo tuviese que dar un consejo a los que emprenden es equipo. Las compañías las arman la gente con ética, la gente con valores, la gente con principios. Y me encantó esto que decía de intraprener, de poder emprender adentro de las compañías, agregar valor. Estén donde estén, agregar valor, de eso se trata, poder dejar algo, dejar una huella, dejar una palabra, la impecabilidad de la palabra, poder ser impecable con la palabra, poder decir cosas que sumen, que agreguen. Yo con los años fui aprendiendo muchísimo, estoy eternamente agradecida al equipo que me acompañó, pero inmensamente agradecida a toda la gente que me inspiró. Pero insisto, a veces el capital inicial no es cuánta plata van a poner en su proyecto. A veces el capital más fuerte es, por supuesto que es la idea, ni hablar que lo más importante es tener una buena idea. Y después poder contagiar al equipo de esta idea, poder contar, poder hacerlos parte, poder entender que las compañías se hacen entre un grupo de gente que sueña. Yo a veces cuando entra alguien nuevo a Chilosophy digo, te invito a compartir mi sueño y si querés ser parte de este sueño, bienvenido y ¿qué podés agregar? ¿Qué querés traer? Soy buena haciendo esto, soy bueno el otro y ahí uno va creciendo. Chilosophy no empezó, les contaba, de un modo tan glamoroso. En realidad, con estos dolores de cabeza, cuando entiendo que tenía que aprender, tuve a poner palabras a todas las sensaciones que tenía. Tuve esta mentora japonesa, Fumiko Takashi, que fue mi gran maestra. Durante 8 años me enseñó el té como lenguaje. Me enseñó todo, me hacía leer desde Simone de Beauvoir hasta a viajar, a hacer un montón de disciplinas que hacen en Japón que son tremendas. O sea, uno realmente va aprendiendo a cambiar el foco, a ver las cosas desde distintos lados. A partir de ahí decidimos que Chilosophy, yo lo escribí, siempre escribo en estas servilletas o cositas de los aviones, y escribí, yo quiero que Chilosophy sea el Hermès del té. Una compañía que me encanta cómo hace las cosas, que uno ve los pañuelos, del modo en que pintan, las corbatas maravillosas, los guantes, todo, pero tienen esto de artesano, esto de alquimista. Y ahí aprendí que quería hacer una compañía que sea el lujo posible y el lujo accesible. 2001, cuando veo una Argentina bastante devastada, dije, bueno, toda esta gente siente culpa en usar estas grandes marcas. Empezaron a dejar de usar la marca acá enorme y todo. Y una taza de té es un lujo posible y es un lujo accesible. Si a esto le agregamos valor, ¿por qué despertarse haciendo el ahorcado con un saquito? En ese momento era creo que por 0,2 centavos, cuando uno puede levantarse con una cosecha de altura donde se concentra mejor la clorofila del noreste de India o del pie de los Himalayas entre Nepal, Sikkim y Bután, Darjeeling, donde se da el champán del té y donde las mujeres a la mañana con sus saris salen a cosechar con unas vainillas de Madagascar, cacao de Venezuela y naranjitas tostadas. ¿Por qué despertarse haciendo el ahorcado con un saquito? Digo el ahorcado porque agarran la cucharita, lo enroscan y tiran y me pone loca ese tema.
Si los veo, me acerco porque es algo que me quema cuando veo que hacen eso. Porque si uno puede despertarse con un té verde rico en antioxidantes, vitamina C, calcio, flúor, minerales, con ananá caramelizado y maracuyá, ¿por qué no despertarse con el perfume de un mercadito de especias de la India, ramas de canela, cardamomo, jengibre, pimienta? ¿Por qué no llevar el lujo posible? Porque el té es parar, es eso, es serenar. Es en cualquier lugar donde uno esté, en un avión, en la oficina. Nosotros hemos hecho desde líneas aéreas, trabajé con Emirates, estoy como brand ambassador de Emirates en este momento y trabajé con TAM y con Virgin Atlantic. Y es tan lindo cuando uno dice, ¿por qué hoy podemos llevar una buena taza de té? Algo que es esto, serenar el espíritu. Y en este mundo que tanto corre, que todos estamos todo el día conectados, parar, agarrar eso, nada, quizás agua del dispenser en la oficina, un cuenco, agarrarlo con las dos manos un minuto y darnos cuenta que estamos más unidos y menos partidos. Yo soy una convencida que hay de todo para emprender. Uno es un emprendedor serial, un emprendedor nato que en todo empieza a ver qué interesante sería. Y bueno, con Chilosophy pasó un poco eso. Empezó como té, terminamos desarrollando una línea de syrups. Reconozco que muchas cosas pasan por intuición. Yo trabajaba en Nueva York y en invierno vendíamos muchísimo té y en verano había fiestas en los Hamptons, en las afueras de Nueva York, y yo me moría por ir a estas fiestas y necesitaba que mi jefa me mande. Entonces empecé a desarrollar un subproducto que son estos almíbares de té para hacer tragos. Entonces hicimos alianzas con Veuve Clicquot en ese momento, después más tarde con Perrier Jouet, con distintos champagnes, y a trabajar haciendo tragos con el té. Con el tiempo vino una época de desarrollar hielos de infusiones y jabones de té verde envueltos en kimonos antiguos que terminamos vendiendo a toda la cadena Ritz-Carlton. Y así muchísimas cosas. Me daba cuenta que el té en realidad era la excusa para poder emprender, para poder crear. Hoy estoy empezando un proyecto muy interesante junto a científicos de MIT y bueno, una gente de Harvard con una bebida que sale de Harvard y de MIT, donde ellos crean una fórmula que ayuda todo lo cognitivo y yo lo que hago es crear el sabor para esta fórmula. Y así van saliendo muchísimos proyectos. Uno va emprendiendo, viendo, diciendo esto me gusta, esto va con lo que me gusta y esto no. Muchas veces hay proyectos que suenan gigantes y no tienen que ver con lo que uno hace o donde uno dice, bueno, pero acá, ¿qué puedo agregar? ¿Cuál es mi misión? Y esa es una pregunta que me hago siempre. ¿Cuál es mi misión? Yo siento que mi misión en la vida es inspirar y dejarme inspirar. Es un poco esa. Cuando uno encuentra su misión, uno encuentra para dónde ir. Así que, bueno, así fue creciendo. Les contaba un poco anécdotas miles. Con estos años he vivido cosas lindísimas. Una vez hay una anécdota que me encanta y digo que el té es para todo el mundo. Yo había diseñado para el Dalai Lama y me llama el director del Hyatt y me dice, Inés, te tengo que mandar esto porque no lo vas a poder creer. Y me manda el listado que le manda. A nosotros todo el tiempo nos pedían, acá en Argentina, 5 tés a lugares insólitos en el mundo. Por todo el mundo, estos 5 tés con una cuenta de Federal Express que teníamos que mandar estos 5 blends a todo el mundo. Y nunca sabíamos quién era el cliente porque era una cuenta de Federal Express de una sociedad. Entonces digo, bueno, me llama y me dice, mira, viene Ozzy Osbourne y acá está toda la lista de todo lo que pide. Ozzy Osbourne es el rockero, el músico. Acá está la lista de todo lo que pide y pedía agua, mineral, no sé qué cosa, Cadburys hechos en Inglaterra y no en Brasil, me acuerdo perfecto porque venía justo abajo. Y estos 5 blends hechos por una argentina. Y me dice, de toda la lista que pide, lo único que tengo es tus 5 tés. Y ahí me di cuenta que, así como decía, desde un mercadito de especias en la India, a un Ritz-Carlton, a un Palacio Duo, a un Bristol en Francia, o sea, a distintos lugares pasa lo mismo. Desde el Dalai Lama a Ozzy Osbourne, a un montón que están acá, una taza de té reconforta siempre, siempre los sentidos. Gracias.
Inés, no te vayas, no te vayas. Estoy acá. Anda, vení. Vení conmigo. Te hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si a tu papá, en vez de decirle papá me voy a hacer té, le decías papá me voy a hacer agua, sensibilidad y paciencia? Yo creo que lo sigo infartando. Yo me río, una vez me dieron el diploma de Conex, ¿viste? Como Sí. esto, como no sé qué, y yo le digo, y me decía, ¿esta gente sabe que vos no sabés sumar? Me decía, como que vos sos pura intuición. Les tenés que decir, Inés, porque se van a dar cuenta. Y digo, es que en realidad yo creo que a ellos les gusta que yo sea pura intuición. O sea, después uno se rodea por gente, no sé sumar, no se asusten, pero después uno se rodea por gente que realmente es rodearse bien. Rodearse bien es ABC, es fundamental. Y una cosa que quiero agradecer antes de irme es, hay un emprendedor serial acá que yo admiro y quiero mucho, se llama Luis Barleta, y una amiga, Geraldine Campbell, que son de Neuquén y que fueron claves en mi emprender. ¿Y por qué? Porque los amigos son tan importantes. Cuando uno cuenta algo y a veces en tu casa tu padre te dice, estás loca. Yo dije, cuando volví a Argentina, dije, voy a hacer Philosophy en Argentina, me dijo, te tenés que asociar a una prepaga, porque el único que te recomienda un té es el médico, que te dice un tecito, tomate un tecito, ves la garganta, tomate un tecito, ves la panza, tomate un tecito, te devuelvo como si fuera de la mañana. Y a veces, eso que uno, después me súper apoyaron y la verdad que han sido fundamentales en el apoyo, pero a veces esos amigos que te dicen, bueno, termino de trabajar y te ayudo a envasar las bolsitas de garrapiñada. Me acuerdo que vino, el primer año saltamos de 500 a 14.000 kilos. Fue una locura. Y yo miraba, éramos 3. De esos amigos que te ayudan a envasar en ese momento, que te ayudan a transitar el camino menos... Ahí estaban ellos. Estaban ellos. Bueno, me das pie a algo porque vos sabés que por streaming nos llegó... No largues el micrófono. Por streaming nos llegó una pregunta de Uruguay. Bueno. Parece que tenés también seguidores en Uruguay. ¿Viste cómo apareces en La Nación, en la tapa y todo eso? Ella aparece en la tapa de La Nación abrazada a unas rosas y esas cosas raras. Cuando de Uruguay nos escriben diciendo, y explícame, ¿cómo se arman los equipos? Yo no soy muy título de nobleza. No tengo CEO, no tengo CFO. Me acuerdo una vez el chico de Three Melons. Sí. Estamos en Mariano. Mariano. O Pato. No, Mariano. Estábamos en el Summit, creo, de Miami, y me da su tarjeta y decía Captain Melon. Era el CEO, era el fundador, ¿no? Pero no creo mucho en... Yo no soy muy de títulos. Siempre cuento que una vez estaba en un campo y llega una chica a caballo y empieza a manejar una cosecha, pero con un modo y con una fuerza. Dije, es mi gerente operativa. Yo la miraba así desde abajo y dijo, ella es mi gerente operativa. Digo, discúlpame. Ni el currículum le pediste. Nada, ¿te interesa ser gerente operativa de una empresa? En Buenos Aires me dice, soy ingeniera agrónoma, no tengo ni idea. Yo te puedo hablar de la soja, de esto, del otro. Y hace 6 años que dirige toda la parte operativa de Philosophy. La verdad que es una movida grande. O sea, vos decís que hay que hacer andar a caballo a la gente para saber si tomarla o no. No, saber armar equipos es también ver quién va a buscar a tu equipo. Okay. O sea, porque a veces uno, por supuesto están las consultoras que son importantes, pero que ellos entiendan el ADN de Philosophy. O sea, que ellos entiendan qué es lo que queremos hacer, porque a veces no es tan de manual. Las pymes no son muy de manual. No. Y necesita gente que pueda... Que comulguen con la cultura. Claro, que eso es muy importante. Sí. Bueno, un aplauso. Gracias.